Sistemas de coordenadas. Bueno, vamos a hablar un poquito de los diferentes sistemas de coordenadas que podemos encontrar y bueno, de pronto un poco la utilidad de estos mismos. Entonces, en cuanto a sistema de coordenadas, decimos entonces que un sistema de coordenadas es un sistema que nos permite definir la ubicación. Entonces, es un sistema que nos permite definir la ubicación precisa de un objeto, de un objeto. Dentro de los sistemas de coordenadas, nosotros tenemos los más conocidos son las coordenadas cartesianas, también conocidas como coordenadas rectangulares. Son las mismas. Es el sistema de coordenadas más conocido. También tenemos otros sistemas de coordenadas, como las coordenadas polares. También tenemos las coordenadas cilíndricas y también tenemos las coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. Estos son los sistemas de coordenadas más conocidos. El más usado, y lo conocemos nosotros, es el sistema de coordenadas cartesianas, que es el que usamos habitualmente. Vamos a trabajar y nos vamos a centrar en el sistema de coordenadas cartesianas y en el sistema de coordenadas polares. Entonces, en cuanto al sistema de coordenadas cartesianas, pues nosotros tenemos el plano cartesiano. Entonces, en cuanto a las coordenadas cartesianas, tenemos el plano cartesiano con sus dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces yo aquí tengo el eje X, que es el horizontal, y el vertical, el eje Y. Sabemos que ponemos flechas en los extremos porque estos ejes pues continúan de forma infinita. Este es el eje X y este es el eje Y. Pues aquí en el eje X nosotros marcamos los valores, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Aquí estaría el 1, el 2, el 3, el 4 y a la izquierda en el eje X sería el -1, el -2, el -3. Hacia abajo lo mismo, pues sería el -1, -2, -3. Si nosotros queremos ubicar el punto, por ejemplo, 2,1, sabemos que en coordenadas cartesianas el primer componente es X y el segundo componente es Y. En las coordenadas cartesianas el primer componente es X y el segundo componente es Y. Entonces aquí busco el 2 en X y subo una unidad para buscar el 1 en Y y aquí quedaría el punto 2,1. ¿Listo? Si quisiéramos establecer los valores de esta coordenada de este punto, pues sabemos que es -2 en X, 2 en Y. O sea, esta coordenada tiene el punto -2,2. -2 en X, 2 en Y. Sistema de coordenadas cartesianas, que es el que conocemos y es el habitual, el que estamos acostumbrados a usar. Adicional a este, nosotros vamos a trabajar el sistema de coordenadas polares. Entonces, las coordenadas polares, pues nos permiten definir allí algunas relaciones importantes, algunas relaciones bien, bien interesantes. Entonces, si nosotros tenemos el plano cartesiano nuevamente, partimos del sistema de coordenadas cartesianas hacia el plano cartesiano, que ya conocemos, este es el eje Y y este es el eje X. Voy a suponer que yo tengo este punto que está acá y quiero establecer la ubicación única de ese punto. Claro, si estoy trabajando en el sistema de coordenadas cartesianas, pues yo cuento los valores en X y los valores en Y y establezco la coordenada en X y la coordenada en Y ya está. Ahí obtendríamos, digamos, la ubicación de este punto. Pero ahora vamos a usar coordenadas polares. Entonces, miren, imaginemos que queremos calcular la ubicación de este punto. Yo aquí voy a trazar una línea recta desde el origen del plano cartesiano hasta ese punto. Entonces, yo puedo establecer la ubicación de este punto ahora en coordenadas polares usando dos elementos. El primero, el ángulo que se forma con el eje X y esa línea que creo
o esa línea que construyo desde el centro del plano cartesiano o desde el centro del plano hasta dicho punto. Este ángulo que lo voy a llamar teta. Y también puedo establecer la ubicación única de ese punto usando el radio. El radio que está acá, bueno, la distancia desde el centro hasta ese punto que lo vamos a llamar radio. Entonces las coordenadas polares ubican sus elementos, ubican los puntos usando dos cositas. Uno, el radio y otro, el ángulo teta. ¿Listo? Entonces, el sistema de coordenadas polares usa estos dos elementos para definir la ubicación única de cada punto. El ángulo teta y el radio R. Muy bien. Vamos a establecer relaciones que nos permitan, digamos, como que hacer las conversiones de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y al revés, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. De la siguiente forma. Con esta línea que hemos llamado radio y ese punto, yo puedo construir un triángulo, aquí puedo completar y se me forma un triángulo. Claro, voy a construir este triángulo de tal forma que sea un triángulo rectángulo, es decir, que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Como allí se forma un ángulo de 90 grados, tengo un triángulo rectángulo. Ya nosotros sabemos que para triángulos rectángulos nosotros podemos, digamos como que hallar los elementos, es decir, el valor de los lados o el valor de los ángulos usando o teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. En este caso vamos a usar las dos para definir algunas relaciones importantes. Por ejemplo, yo ya sé que esta distancia que está acá, esta distancia es exactamente la misma distancia que hay en Y. ¿Sí ven? Entonces, esta distancia vertical es la misma distancia que hay en Y. Por lo tanto, este cateto o este lado del triángulo lo voy a llamar Y. Claro, porque es la misma distancia que hay en Y. Y esta distancia que está acá, la distancia horizontal, pues corresponde a la misma distancia en X. Si aquí hubiese un 3, pues entonces esta distancia sería 3. Si hubiese un 5, esta distancia es 5. Pero corresponde al valor en X. Entonces yo aquí lo voy a llamar X. En función de esto, yo ya sé que por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. A al cuadrado más b cuadrado. Esto es por el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que también ya lo conocemos. Teorema de Pitágoras. En función de mi triángulo que he construido aquí, yo ya sé que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo o el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados, el lado de enfrente es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es R, entonces voy a reemplazar acá R al cuadrado es igual a A y B. A y B son catetos. En este caso tengo el cateto X y el cateto Y, o bueno, con valor X y con valor Y. Entonces yo aquí puedo reemplazar la A por uno de los dos, voy a llamar este X al cuadrado más y la b, pues el otro cateto que es y cuadrado. Por lo tanto, entonces, si yo despejo aquí la r, que es el radio, la distancia desde el centro hasta el punto que estamos calculando, pues ese cuadrado pasa como raíz cuadrada y quedaría x al cuadrado más y cuadrado. Ahí quedaría. O sea que ya aquí tengo la primera relación importante y ahora la vamos a ver su aplicación. Por ahora tengo esta que es la primera razón importante. Muy bien. Listo. Por otro lado, ya hemos usado aquí el teorema de Pitágoras. Por otro lado, nosotros tenemos las razones trigonométricas. Noten que las razones trigonométricas son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a usar las primeras tres, es decir, vamos a usar el seno del ángulo teta, que ya nosotros sabemos por relaciones trigonométricas que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo teta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estamos haciendo un recorderis de lo que ya ustedes pues trabajan muy bien, manejan muy bien. Y vamos con la tangente del ángulo teta que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Estas son las tres razones trigonométricas y las vamos a usar aplicados a este triángulo que es rectángulo. Les recuerdo, razones trigonométricas solamente se puede usar con triángulos rectángulos, no con cualquier tipo de triángulo. Entonces, bueno, aquí en este caso, seno de teta, seno de teta no sé cuánto vale, lo dejo así tal cual. Seno de teta es igual a cateto opuesto. Si este es el ángulo teta, el cateto opuesto, pues es el que está enfrente, en este caso sería Y. Sobre la hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa? Pues este valor que en este caso hemos llamado R, obviamente no tenemos valores particulares, sino que tenemos allí su representación. Entonces aquí tenemos que seno de teta es igual a Y sobre R. Esta R está dividiendo, yo la puedo pasar a multiplicar. Entonces, R
seno de teta es igual a y. Entonces miren que ya hemos establecido una relación, la relación entre el valor de y, o sea, y, la coordenada y en el sistema de coordenadas cartesianas y en sistema de coordenadas polares, usando r y teta. Muy bien. Vamos ahora entonces con el coseno de teta a hacer la misma analogía. Entonces tenemos acá coseno de teta es igual. Cateto adyacente, entonces en este caso mi ángulo teta es este, el adyacente sería esta x, que sería x sobre la hipotenusa. La hipotenusa pues es la misma para el mismo triángulo que es R. Aquí hacemos lo mismo, R está dividiendo, pasa a multiplicar, sería R coseno de teta igual a X. Y tenemos la relación de X con el sistema de coordenadas polares, o sea, usando R y usando T. Hagamos lo mismo con tangente, a ver qué relación pues sale de la razón trigonométrica tangente. Entonces, tangente de teta es igual. Cateto opuesto. El cateto opuesto es y cateto adyacente, el cateto adyacente es X. ¿Listo? Y tenemos esta expresión. Yo de aquí, pues no puedo obtener ni X ni Y porque ya los tengo de forma despejada totalmente X y Y. Entonces aquí no me sirve calcular X y Y, pero sí me sirve calcular el ángulo teta. Es decir, yo aquí puedo despejar el ángulo teta y ya ustedes saben que la función tangente, como la voy a despejar, voy a enviarla al otro lado de la igualdad. Tangente pasa como tangente a la menos uno. Tangente a la menos uno en este caso sería de Y sobre X. Y entonces tenemos una nueva relación allí con las razones trigonométricas. Tenemos entonces que teta es igual a tangente a la menos uno de Y sobre X. ¿Listo? Entonces, en conclusión, después de todo esto, vamos a, digamos, como que a delimitar cada uno de los elementos que tenemos allí. ¿Listo? Tengo R, tengo X, tengo Y y tengo el ángulo teta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aplicando estos elementos para que se den cuenta cómo se pueden aplicar allí de forma directa en la conversión de sistema de coordenadas cartesianas a polares y en el sentido contrario. Entonces vamos a analizar este ejemplo. Entonces vamos a convertir el punto 2,3 a coordenadas polares. Coordenadas polares. ¿Listo? Pues obviamente, como voy a convertir a coordenadas polares, pues este está en coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, es decir, este primer componente es X y este segundo componente es Y. Voy a convertir a coordenadas polares, es decir, voy a encontrar el ángulo X, perdón, el ángulo teta, voy a encontrar el ángulo teta y el radio, en este caso R. Entonces, comencemos calculando el radio. Ya sé por la relación, por la expresión que encontramos arriba, que r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, al reemplazar, pues tendría que r es igual, x al cuadrado sería 2 al cuadrado, más y al cuadrado sería 3 al cuadrado. Esto me quedaría raíz cuadrada de esta cantidad. ¿Listo? Y pues al hacer la operación, entonces R es igual. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y hacemos aquí entonces raíz cuadrada. Si sumamos esto, quedaría 4 más 9, 13. Sería raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13, yo puedo calcularlo, hacer la operación en la calculadora y eso daría 3, algo, ¿no? Cuando la raíz no sea exacta, vamos a dejarla tal cual como está. ¿Listo? A menos que pues se requiera calcular la raíz cuadrada para obtener el valor del radio, pero el radio sería 3, un decimal allí, unos decimales allí. Entonces tenemos ya el radio R. Ahora me falta calcular el ángulo teta. Teta es igual a ¿quién? Tangente a la menos uno, tangente a la menos uno de Y. Y en este caso es 3 sobre X. X en este caso es 2. Entonces, tangente a la menos uno de 3 sobre 2. Tomamos nuestra calculadora y les recuerdo que para calcular el valor de la tangente o de la tangente a la menos uno, pues usamos la función shift tangente en las calculadoras habituales, las que de pronto todos ustedes tienen shift tangente, y ponemos entre paréntesis 3 sobre 2 o 3 dividido en 2. ¿Listo? Y eso da como resultado, en este caso aquí me dio como resultado 56,3 grados. Como estamos hablando de ángulo, entonces aquí aparece grados. Esto 56,3 grados. Entonces noten que ya tenemos el radio y tenemos el ángulo. Es decir, yo aquí puedo escribir la coordenada
2,3 que está en coordenadas polares, perdón, rectangulares, y la voy a convertir a coordenadas polares. Las coordenadas polares siempre es r, r, teta. ¿Listo? R, teta corresponde a las coordenadas polares. O sea que primero pongo el radio en este caso es raíz de 13, y después pongo el ángulo. En este caso el ángulo es 56,3 grados. Y ya ahí tenemos entonces la conversión de coordenadas rectangulares a polares. Vamos a hacer el caso contrario. El caso contrario es cuando tenemos la conversión. Vamos a hacer el otro ejemplo. El caso contrario es cuando tenemos la conversión de coordenadas polares a rectangulares. Entonces voy a escribir aquí convertir. Vamos a convertir en este caso 2, eh, pi sextos. Convertir 2, pi sextos a coordenadas rectangulares. Rectangulares. Como voy a convertir a coordenadas rectangulares, yo ya sé que este está en coordenadas polares, o sea, este es R, el primero es R y el segundo es teta. Aquí aparece pi sextos. Les recuerdo, nosotros sabemos que pi sextos es un ángulo que está en radianes. Nuestra calculadora generalmente está configurada para trabajar en grados, pero también sabemos que el ángulo pi o pi radianes es igual a 180 grados. Por lo tanto, si yo tomo acá este valor 2, pi sextos, o sea, pi que vale 180 grados y lo divido en 6, pues esto me quedaría 2,30, ¿no? 6 por 3, 18, 2,30. Y este ya quedaría en grados. Me es más fácil trabajar en grados que en radianes porque la calculadora generalmente está configurada en grados. Calculamos el valor de X y el valor de Y. ¿Listo? El valor de X, pues lo usamos con la expresión que tenemos acá. X, R coseno de teta y Y, R seno de teta. Entonces, X, R coseno de teta y Y, R seno de teta. Entonces, de aquí puedo obtener X igual. R, en este caso, R es el primer componente. 2 coseno de 100, perdón, coseno de 30 grados. Entonces nosotros tomamos la calculadora, 2 por coseno de 30 y eso da como resultado aproximadamente 1,7, aproximadamente 1,7. Ahora, para y es lo mismo, entonces y es igual a 2 por el seno de 30 grados. Entonces, 2 por seno de 30, eso da como resultado 1. ¿Listo? 2 por seno de 30, eso da como resultado. Por lo tanto, la coordenada 2, pi sextos, que es lo mismo que 2,30 grados, este está en radianes, es exactamente igual a la coordenada rectangular o la coordenada cartesiana en X, 1,7, voy a poner aquí 1,7 y en Y 1,7, y ya entonces hicimos la conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. ¿Listo? Deben copiar toda esta información, deben analizar muy bien, detenga el video si de pronto no entiende, revise bien cómo salieron las fórmulas allí y pues la información para aplicarlas a ejercicios. ¿Listo? Entonces, ahí quedaríamos con esta información de sistema de coordenadas.